Ahora vamos a seguir con Daniel. No te veo, Daniel. ¿Estás por ahí? Acá estás. Perdón. Así que le vamos a dar la bienvenida a Daniel. Daniel Coronel, presidente de Univisión Noticias. Y también le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Trotti, otro que ha estado en todas las ediciones, como decíamos al comienzo. Un aplauso para Ricardo. Lo único que te voy a decir, Ricardo, es que los hinchas de Independiente hemos copado el escenario, nada más. Perfecto, muchas gracias. Hola queridos colegas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a este gran foro continental para la discusión del futuro de la prensa y del periodismo en general, que afronta grandes retos a raíz de unos cambios que resultaron mayores de lo que podíamos suponer hace 15 o 20 años. Cuando surgió la digitalización, pensábamos que fundamentalmente estaba cambiando el contenedor, que teníamos que adaptarnos y aprender para vaciar nuestro contenido en ese contenedor, pero que el contenido básicamente seguía siendo el mismo. Y resulta que no. Estamos viviendo una era de cambios irreversibles que tienen que ver no solo con la forma, sino con el fondo y aún más, con la supervivencia misma del periodismo y de la democracia. La apertura de múltiples canales de expresión terminó siendo al mismo tiempo una enorme oportunidad de comunicación y una restricción hacia las fuentes múltiples de información. De eso justamente quiero hablarles hoy, de la progresiva eliminación de los contrapesos institucionales y de lo que ha dado en llamarse la desintermediación, la desaparición de los medios y específicamente del periodismo que hacía preguntas molestas y que súbitamente, repentinamente, pasó de ser visto por la dirigencia política de muchos países como una especie de mal necesario a un mal no necesario. Y no es necesario porque ahora, a través de las redes sociales, los jefes políticos, los dirigentes pueden comunicarse de manera directa con la gente sin la molesta presencia de quien hace preguntas que no les gustan. Quisiera empezar por hablar de la evolución de la comunicación entre políticos y ciudadanos. Y voy a situar, no son los únicos momentos, pero tres grandes momentos para que salten, para que se hagan más visibles las diferencias. Hablemos del siglo XIX, de la expresión del pensamiento y de la comunicación política del siglo XIX. En ese momento hablábamos del libro como el vehículo privilegiado para la difusión de las ideas. Y el auge de la prensa escrita, de la prensa impresa, valga la redundancia, en donde estaba surgiendo un periodismo partidista en la mayor parte de los lugares del mundo, en donde ese periodismo representaba unas ideas, una forma de ver la realidad y estaba de alguna manera priorizada la opinión sobre la información. Ese periodismo impreso de alguna manera estaba restringido a las élites letradas. Básicamente solo era disfrutable por aquellos que podían leer y que lo hacían habitualmente. Al mismo tiempo, la comunicación política estaba muy marcada por el discurso y el foro del discurso eran los parlamentos, los congresos, era la manifestación pública en donde la contradicción entre ideas políticas se daba en largos enunciados. Un ejemplo es el debate entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas, en donde Lincoln habló 3 horas, Douglas le replicó por otras 3 horas, después hubo réplicas y dúplicas que tomaron 2 horas más, y a partir de eso la gente se formaba una idea de quién llevaba la razón, quién tenía el argumento más fuerte.
la capacidad de concentración del público era mucho mayor hace 150 o 180 años. Había formas de tener a las personas concentradas por más tiempo, porque además existían menos distractores. No tenían que lidiar con la pantalla del celular, con el laptop, con la televisión, con la radio prendida al tiempo. Esa exposición a la multiplataforma que caracteriza los tiempos modernos. El siglo XX se caracterizó por un auge de los medios electrónicos. Al mismo tiempo, la prensa escrita, que estaba en pleno vigor, abogó por un principio nuevo que era la separación entre opiniones e informaciones. Había una mayor presencia informativa en los impresos. La propaganda y la propaganda ya de otro tipo vino a concentrarse en el cine, que fue muy famoso en la primera mitad del siglo XX como difusión de las ideas de los caudillos de la época. Y la aparición de los sistemas informativos en radio y en televisión empezó a mostrar un culto por la brevedad, por la información resumida y por la presencia en el lugar de los hechos. La televisión, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, se convierte en el medio masivo por excelencia, y algunos valores que son propios de la cultura del entretenimiento, del mundo del espectáculo, pasaron con una relativa traducción a la información de televisión. Por esa época surge la figura del áncor, de ese metaexpositor que se dirige a la audiencia y que ocupa un lugar, es un eslabón privilegiado. De alguna manera es el último periodista que maneja la información y a la vez es el primer ciudadano en recibirla. Su código gestual, la forma de interpretar lo que está diciendo, de hacer énfasis determinados, va marcando la manera en que se informa a la gente, con una fuerza editorial que tiene mucho más que la de la antigua columnista, que tenía que escribir cientos y cientos de palabras para expresar una idea, y que ahora con levantar una ceja o producir un era suficiente para que la gente se percatara de la carga que había en cada una de las informaciones. Los políticos, mientras tanto, que antes pronunciaban estos discursos extensos y complejos, se fueron acostumbrando a producir soundbites. Tenían que reducir sus argumentos a frases y a titulares para que fueran aprovechables por estos medios que eran devotos de la brevedad. Los debates presidenciales, y sabemos que fueron muchos muy famosos, cada vez hablamos del debate de Nixon, que ganó en radio pero perdió en televisión cuando lo vieron agotado, empezaron a ocupar un lugar preponderante en el escenario del enfrentamiento político, y no ganaba necesariamente quien tuviera los mejores argumentos, sino quien mejor los pudiera exponer en una pantalla y en tiempos limitados. Eso ha marcado una evolución que también se ha visto reflejada en lo que estamos viviendo ahora. Este aparato que todos tenemos en el bolsillo es a la vez una maravilla y una maldición. Se convirtió al mismo tiempo en cámara y en pantalla. No solamente mira, sino que deja ver. Creó en los usuarios, en todos nosotros, la idea de que no solamente somos receptores, sino que somos emisores activos de información, que no solamente recibimos lo que envían otros, sino que podemos producir e informar a los otros. Eso tiene muchas cosas buenas, pero también por la arquitectura, por la configuración de estos aparatos y de las redes sociales, estamos llegando a una situación paradójica, que es que mientras sentimos que estamos comunicados con el mundo, estamos cada vez más condenados a nuestros propios prejuicios. Me explico. La forma en que están configuradas las redes sociales, en donde uno decide a quién seguir y a quién no seguir, a quién silenciar, a quién bloquear, nos condena
a reproducir una cámara de eco diaria en donde recibimos prioritariamente las informaciones y opiniones con las que estamos de acuerdo. Eso hace que se haya de alguna manera perdido o desvanecido en buena medida la lectura crítica sobre los hechos y sobre las opiniones. El teléfono también es un instrumento de micromarketing. El algoritmo de las redes sociales está programado para que sepan cómo escogemos nuestras aplicaciones, qué estamos buscando en un momento. Por eso es que cuando buscamos zapatos para caminar, empezamos a recibir propaganda cada 3 minutos de zapatos para caminar y nos los quieren meter acá. Pero si eso lo vi por el teléfono, ¿por qué lo estoy viendo ahora por el computador? Pues porque ese micromarketing nos está convirtiendo en blanco determinado con mira telescópica de una propaganda. Lo mismo sucede en el mundo de la comunicación política. La llamada publicidad oscura, las dark ads, están hechas para reforzar los prejuicios y para tratar de influir la decisión del voto o del apoyo a un personaje o a una iniciativa a partir de nuestros propios prejuicios. Todo eso ha derivado en una confusión de valores, de dos valores que eran casi claros. Hace unos años han empezado a confundirse en su alcance. Un valor muy preciado por nosotros los periodistas, que era la credibilidad, empezó a confundirse en sus límites con la verosimilitud. La credibilidad era la expresión de la confianza pública. Si yo soy un periodista que he dicho la verdad permanentemente, que cuando me equivoco reconozco que me equivoqué y trato de corregir y poner las cosas en sus propias dimensiones, y lo he hecho por años y he sido reconocido por eso, o soy un medio que ha actuado dentro de esos parámetros, espero que la gente me crea. Pero ese valor, que era muy importante hasta hace unas generaciones, se perdió frente a la verosimilitud, que es algo que se parece pero que es bien distinto, que tiene que ver con la coherencia interna, con que parezca, haya una apariencia de correspondencia entre hechos para poder expresar una idea. Esa peligrosa frontera que divide la credibilidad de la verosimilitud es permanentemente franqueada cuando hay múltiples emisores produciendo algo similar a noticias o algo de información. Muchos de ellos lo hacen de manera ética, pero la enorme mayoría está destinado a reproducir propaganda de tipo ideológico, propaganda de tipo comercial. La frontera entre credibilidad y verosimilitud frecuentemente se rompe en las redes sociales, y el valor supremo no es la confiabilidad de lo que se dice, sino la viralidad de lo que se dice. Si el mensaje se extiende, si tiene tantas reproducciones y views, generalmente es visto como exitoso y en consecuencia creíble. Ese es el reto mayor al que estamos enfrentados los periodistas. El rescate de la credibilidad como valor supremo frente a la comunicación con la gente. Y esto que sucede en los medios, resultado de la progresiva desintermediación, también produce unos efectos en la política, que ha sido la aparición de caudillos, aquí y allá, de diferentes cargas ideológicas, de diferentes cargas políticas, algunos con métodos que surgieron en América Latina y que terminaron consagrados en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué caracteriza la comunicación de estos nuevos caudillos? Es que, independientemente de su ideología, buscan proclamarse
como los únicos que dicen la verdad. Tienen el monopolio de la verdad. Todo aquel que diga algo que los contradiga o que no esté alineado con sus intereses está representando algo perverso, una manipulación para separar a la gente de la verdad y del caudillo. Por lo demás, hay un discurso de descalificación sistemática de los medios tradicionales, de la prensa, de las noticias de televisión, de las noticias de radio, que se atienen al esquema tradicional del periodismo, de la verificación, de mostrar varias versiones sobre el mismo hecho. Eso ya no es suficiente para el caudillo. Él busca que la voz única, reproducible, sea la suya. Y en esa descalificación sistemática de los medios tradicionales hay también una campaña de acoso judicial contra los medios. Al mismo tiempo, en la vida institucional hay una progresiva subordinación de los poderes públicos al Ejecutivo. Cuando los congresos no aprueban las iniciativas de estos nuevos caudillos es porque están en contra del pueblo, porque están obstruyendo el mensaje del líder o la iniciativa del líder que es para beneficiar al pueblo, y lo están haciendo a nombre de intereses oscuros, que no son los intereses del pueblo, cuyo único personero es el líder. También los jueces, cuando toman determinaciones que no están alineadas con el pensamiento del caudillo, son cuestionados y son presentados como portavoces de intereses extraños que buscan separar al pueblo de su propio futuro. Esto pasa con dirigentes de todas las cargas ideológicas. Pasa con Trump aquí en Estados Unidos, ha pasado con Andrés Manuel López Obrador en México, ha pasado con Hugo Chávez en Venezuela, pasa con Javier Milei en Argentina y está pasando también con Gustavo Petro en mi país, Colombia. Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo ellos, que pertenecen presuntamente a lados contrarios del espectro político, terminan teniendo un discurso común frente a la prensa. Inicialmente vamos con un personaje que ustedes conocen. El intercambio que ustedes van a ver sucedió en el año 2016 con el periodista Jim Acosta, quien entonces trabajaba para CNN, ya no trabaja para CNN. Trump era en el 2016 el presidente y ahora volvió a ser el presidente. Vamos a verlo. One of the statements that you made in the tail end of the campaign in the midterms. Here we go. If you don't mind, Mr. President, that this caravan was an invasion. As you know, Mr. President, I consider it to be an invasion. As you know, Mr. President, the caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the U.S. Thank you for telling me that. I appreciate it. Why did you characterize it as such? Because I consider it an invasion. You and I have a difference of opinion. But do you think that you demonized immigrants in Not this at all. election No, to not at try all. to keep? I want them to come into the country, but they have to come in legally. You know, they have to come in, Jim, through a process. I want it to be a process, and I want people to come in, and we need the people. Your You know, campaign. Wait. You know why we need the people, don't you? Because we have hundreds of companies moving in. We need the people. But your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and Well, so that's on. true. But they weren't actors. They're not going to be doing that. They weren't actors. Well, no, it's true. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood. Right. These were people. This was an actual. You know, it happened a few days ago, and they're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Honestly. I think you should let me run the country. You run CNN, right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President. If I may ask Peter, one other question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. President, That's I was enough. going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse President, me. That's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if go. I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with you the may have Russian indictments coming investigation because it's a hoax. Are you- That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Go ahead, Peter, go ahead. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts his Well, I'm butt not a like the big rest fan of of us. yours either, so I understand. to be honest. So let me ask you a question if I can. You repeatedly say, You aren't the best. Mr. President, you repeatedly, over the course of Okay, the... just sit down, please. Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President. Bueno, dirán ustedes que ves porque Trump es quien es. Vamos a mirar otro ejemplo mucho más breve. Llevamos años enfrentando a la prensa vendida, alquilada, enfrentando todo tipo de calumnias, enfrentando la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Volvamos a la derecha. El presidente de Argentina, Javier Milei. Y además terminamos con la pauta oficial en los medios de comunicación, motivo por el cual hablan peste de nosotros todos los días. Y hablan de pérdida de la libertad de expresión, donde lo único que bajó en Argentina en términos de expresión fue que se le dejó de dar dinero a los corruptos de los medios de comunicación. Como dice el amigo Wall Street Wolverine, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y ahora vamos con el presidente de Colombia. ¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan. Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras. En fin, ustedes lo pueden llevar a sus respectivos países y sé que seguramente encontrarán con mejores o peores modales ejemplo de esto mismo casi en cada parte del mundo, porque se ha vuelto un discurso exitoso. Y se ha vuelto un discurso exitoso no solo en conseguir popularidad y en afianzar discursos políticos, sino también en conseguir votos. Uno de los ejemplos más claros es el de la última elección en Estados Unidos, en donde este tipo de discurso tuvo un efecto contundente en los resultados presidenciales. Mientras la candidata perdedora, la vicepresidenta Kamala Harris, obtuvo una ventaja de 8 puntos porcentuales entre quienes seguían las noticias habitualmente, el presidente Donald Trump logró una ventaja de 19% entre aquellos que no se informan por medios tradicionales, no se informan en absoluto o lo hacen exclusivamente por redes sociales. Y aquí, queridos colegas, hay una primera realidad muy grande a la que debemos ver con atención. La inmensa mayoría de los votantes se están informando predominantemente a través de redes sociales, a través de interpretaciones de segunda y tercera mano de las informaciones, y eso multiplica el fenómeno de desintermediación, de eliminación del mediador periodístico en la comunicación entre el líder político y el ciudadano. Además, los periodistas somos objeto permanente de sospecha, como en una canción española que recordarán los mayores que estén en la reunión,
ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Cuando se recibe pauta, claro, este es un tipo que está alquilado por el interés del banco fulano porque le pone, y cuando no se tiene pauta, estamos condenados a la bancarrota. ¿Cómo vivir, cómo hacer sostenible el modelo de negocios de los medios si se cierra la puerta al auspicio por credibilidad y si se cierra la viabilidad por vía de estrangulamiento financiero? Como si fuera poco, estamos también viviendo en una época de progresivo acoso judicial, de litigio estratégico contra los medios de comunicación. Les pongo solo el ejemplo de Estados Unidos, pero igual se me ocurre que podría ponerlo en 3 o 4 países del continente. En octubre de 2002, de 2022, el entonces candidato Donald Trump demanda a CNN por difamación porque está inconforme con un reportaje que refleja sus puntos de vista electoral. En enero de 2023 emprende acciones legales contra Bob Woodward, un periodista insignia del oficio, uno de los investigadores del caso Watergate, por lo que decía en un libro editado por Simon & Schuster. Esa demanda sigue en pie hoy. En marzo de 2024 demanda a ABC News y al periodista y presentador George Stephanopoulos por difamación. En octubre de 2024, por favor, es muy importante que presten atención al tiempo en que esto está sucediendo. Las elecciones fueron en noviembre, iban a ser en noviembre, y en octubre de 2024 demanda al Des Moines Register, el periódico de Iowa, y a la encuestadora Ann Seltzer por la publicación de un estudio que muestra que podría ganar la candidata Kamala Harris en ese estado. Los resultados demostraron que el estudio estaba equivocado dentro de los márgenes de error, pero hasta ese momento nunca se había demandado a un encuestador por el resultado de un estudio, y menos a una persona pues tan prestigiosa como la señora Seltzer, que hasta ese momento solía ser una voz muy importante y escuchada en el mundo estadístico de Estados Unidos. También en octubre de 2024 surge un acuerdo con ABC News por la demanda que ustedes vieron, que había puesto en marzo de ese año. La corporación a la que pertenece ABC News, que es Disney, decide pagar $15 millones para hacer un arreglo prejudicial y parar la demanda contra ABC News. Esos $15 millones se presentan como una donación a la futura y seguramente muy nutrida biblioteca Donald Trump, que funcionará en el futuro. En octubre de 2024, el demandado es CBS por presunta manipulación de una entrevista a la vicepresidenta Kamala Harris. La lógica de la demanda es que una promoción que salió al aire no corresponde cuadro por cuadro a lo mismo que se publicó en el contenido del programa de 60 minutos. No bastaron las explicaciones que las promociones no tienen el propósito de presentar una información completa, sino únicamente un tease para que la gente se interese en el contenido. Nada de eso bastó. La demanda avanzó. En diciembre de 2024, apenas hace unos meses, se decide el presidente vetar el acceso de Prensa Asociada, de AP, que es el medio decano en la cobertura de los presidentes en Estados Unidos. La AP, ustedes lo saben, ocupa un lugar preponderante en la vida informativa y política de este país, al punto que es AP quien agrega los resultados electorales ante la ausencia de una autoridad federal electoral en Estados Unidos. Tradicionalmente, AP agrupaba y sumaba, y el resultado de AP nadie lo discutía. Incluso cuando surgía después el escrutinio siempre había una validación. Pues esa agencia tan importante pasa a tener prohibido el acceso a la oficina oval y al avión presidencial por cuenta de obstinarse en seguir llamando Golfo de México, como lo han llamado
las últimas 7 generaciones, a lo que el presidente Trump decidió que de ahora en adelante se debe llamar Golfo de América. El castigo es ese veto informativo. En esta foto del margen inferior de la diapositiva, ustedes pueden ver la sala de prensa de la Casa Blanca. Desde ese podio habla el vocero o en algunos casos el presidente de la República. La distribución de las sillas de esa sala, algunos de ustedes que han cubierto Casa Blanca lo saben, está asignada por antigüedad, por seniority en eso. El puesto más cercano al podio lo ocupa a una P, pero el pool de la Casa Blanca, que antes manejaba autónomamente la relación con el presidente, determinaba cuáles eran los turnos de viaje con él, cómo se debía cubrir esto, ha sido desplazado progresivamente por la oficina de prensa de la Casa Blanca, que ahora determina lo que antes manejaba el pool. Además, desde diciembre de este año hubo un cambio en esas conferencias de prensa y se abrió el espacio para que en el mismo lugar estén youtubers, blogueros, tiktokers, la mayoría de ellos ampliamente favorables a la postura del presidente Trump. Ellos comparten ese lugar de la Casa Blanca con los medios, digamos, tradicionales o hegemónicos, como han dado en llamarse. En julio de 2025, este mes, a comienzos de este mes, Paramount, la casa matriz de CBS, decide llegar a un acuerdo y pagarle $16 millones también con destino a la biblioteca futura del presidente Trump, con tal de evitar la continuación de un pleito con el mandatario. Es decir, corporativamente hay una decisión repetida en donde se prefiere la conciliación, incluso sacrificando la razón periodística, en función de mantener la relación con el poder. Hay además una tendencia en este gobierno a buscar la eliminación de ese intermediario y en lograr la difusión directa de logros. Recientemente fue creado el servicio de White House Wire, que es un flujo de noticias positivas del gobierno. Me parece exagerado llamarlas noticias, realmente es propaganda, es difusión de los intereses a la luz de la visión del propio gobierno. 1.265 portales, blogs y canales, muchos de ellos patrocinados por estructuras locales del Partido Republicano y otras por empresarios cercanos a la doctrina MAGA, están empezando a funcionar con afinidad con el presidente. Dale, mi antecesora en este podio, hablaba de los desiertos informativos que se están formando. Y dramáticamente, de los 1.556 condados que hay en Estados Unidos, 206 ya son desiertos informativos. No cuentan con un medio tradicional de difusión de noticias a nivel local. Dale decía, no news or close to no news. Realmente, además de eso, que ya sería suficientemente grave, la propaganda de estos portales, blogs, canales de YouTube, empieza a ocupar el lugar que tenían los medios que funcionaban en esos locales. Y lo que hemos visto en la multiplicación del litigio estratégico contra la participación pública. Desde la llegada del presidente Trump, esta gráfica corresponde a un estudio de Gallup, ha disminuido sustancialmente la credibilidad en los medios informativos. La confianza en lo que se llaman medios tradicionales está en niveles históricamente bajos. Ante eso, ¿qué debemos hacer? Ojalá yo tuviera las respuestas, porque creo que estamos enfrentando una generación en donde es difícil persuadirlos de lo que está pasando, porque muchas personas
que se informan a través de redes sociales resultan absolutamente inmunes a la verdad. Solo creen en lo que les da la razón a sus propios prejuicios. Por esa razón es necesario que a todos los deberes y obligaciones que ya tenemos le agreguemos el de realfabetizar a las audiencias y en aguzar el sentido crítico de los ciudadanos. También en ejercer el periodismo de calidad, contextualizado y contrastado. Y por último, hacer la reflexión de que lo que está en juego no solo el futuro de los medios, no es solo el futuro del periodismo, sino el futuro mismo de la democracia. No existe periodismo como consecuencia de la democracia, es al revés. Existe democracia porque hay periodismo. Y si el periodismo desaparece, si ese plan de desintermediación de la nueva comunicación política sigue avanzando, seguramente vamos a tener menos democracia en el futuro. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias, Daniel. Nos quedan unos minutos para alguna pregunta, no hay problema. ¿Te puedes acercar al micrófono? Ahí hay 2 micrófonos en la sala. Así se escucha fuerte y claro. Adelante. Gracias, buenos días. Pedro Pablo Cortés de la agencia EFE. Me gustaría preguntarle en este sentido de qué le inspiró a usted, que viene de una trayectoria de medios tradicionales muy intensa, abrir su canal de YouTube, si es también para que entonces los periodistas deben también eliminar los intermediarios, y si cree que esto es lo que deben hacer los periodistas que están en medios tradicionales en general, también estar de manera personal en las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo. No, yo creo que nosotros debemos también tomar provecho de esos escenarios. O sea, no se los podemos dejar únicamente a la propaganda. Tenemos que hacer periodismo en las redes sociales. Tú mencionas el canal de YouTube. Yo lo arranqué básicamente por un proceso judicial en Colombia que no ha merecido la atención necesaria por parte de los medios de comunicación, en donde hay una especie de campana neumática o de distorsión incluso de realidades frente al juicio que afronta el expresidente Álvaro Uribe. Aquí, hablando en la confianza de nosotros y sabiendo que no se va a filtrar, está sucediendo algo deplorable, que es que tenemos un gobierno lamentable en Colombia, encabezado por Petro, lamentable por la falta de efectividad, por la falta de acciones concretas para corregir problemas de los colombianos, pero que a la vez crece en este tipo de propaganda. Y ante la posibilidad de unas elecciones que vienen y en un escenario de polarización, la gente piensa que más vale el anterior mal conocido y que cualquier cosa que se oponga o que le haga sombra a Uribe contribuye a exaltar la figura de Petro. Y en virtud de eso se están haciendo la vista gorda frente a un sinnúmero de pruebas que están surgiendo en el juicio de Álvaro Uribe. Por esa razón, más que por cualquier otra, abrí un canal de YouTube y me gustó. Empecé a ver esto, empecé a hacer interacciones con la gente. Es muy rara la vez que la oportunidad que tiene la gente de tener interlocución directa con un reportero y poder preguntarle o poder insultarlo con comodidad. Y abrir esa posibilidad ha sido muy provechoso para mí. Me ha enseñado mucho del oficio y me ha enseñado también que aplicando las normas del periodismo uno puede hacer información interesante para redes sociales. Ahí está el micrófono.
Esta es la última pregunta de esta parte. Adelante. Daniel, buenos días. Claudia Echeverry de ADN 40. Yo creo que hay una gran responsabilidad, lo estábamos mencionando ahorita, acerca de toda esta propaganda que se hace a través de redes sociales, pero ¿dónde queda la responsabilidad de los medios tradicionales que perdieron esa audiencia? Gracias. No, pues digamos, no es que planteemos que no hay culpa de parte de la prensa tradicional y que de hecho la democratización en el acceso a la información de los medios y la transparencia en los procesos de consecución y publicación de informaciones nos llegaron tarde y de manera forzada, porque de alguna manera sentíamos que eso, o sentían muchos medios que eso era de dominio exclusivo, era una especie de caja negra de los medios, y resulta que no, que uno tiene que poner sobre la mesa sus procedimientos, su investigación y las carencias que pueda tener. Ninguna información es exhaustiva. Decía Jean Brodillard que ningún espejo es virgen porque ya contiene su propia imagen. Nosotros también informamos desde nuestras limitaciones y posibilidades, desde nuestros prejuicios y el lugar que ocupamos en la sociedad, pero la gente tiene el derecho a conocerlo. Y creo que dentro de las cosas buenas que trae esta proliferación de comunicación está la posibilidad de abrir cada vez más nuestras informaciones al escrutinio público. Nosotros también nos debemos al escrutinio de la gente. Eso también es esencial para la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer.